y las anemias megaloblásticas. Entonces, bueno, pues comenzamos el tema y el día de hoy abordaremos primero el metabolismo del ácido fólico. Podemos considerar que el ácido fólico tiene otro nombre, se llama también teroglutamato y está constituido, por lo que ahí en la imagen pueden observar, de dos estructuras dentro de la misma, del ácido teroico por un lado, que en la imagen aparece dentro del lado izquierdo, y luego una o más cadenas de ácido L-glutánico. El ácido teroico a su vez está constituido del anillo de pteridina y del ácido para-aminobenzoico. El anillo de pteridina es este y el ácido para-aminobenzoico el que señalo con el cursor. Ahora, la forma activa y más abundante de este elemento se llama tetrahidrofolato. Entonces hay que recordarlo. La forma activa y más abundante es el tetrahidrofolato. Ahora, normalmente en la comida se encuentra como ácido fólico al cual se le han unido a su molécula una o más cadenas de ácido L-glutámico, es decir, encontramos un ácido fólico poliglutamizado en los alimentos. En cuanto a las fuentes de este nutriente, principalmente se encuentran los vegetales de hoja verde como la espinaca, la lechuga y la col, pero también frutas como el plátano, el melón y el limón, y otros como granos, cereales, nuez, frijol y naranja. Es importante considerar que pues, el ácido fólico es una molécula termolábil, por lo cual si los alimentos vegetales se someten a periodos de cocción muy largos, pues van a destruirse la molécula y entonces pues no vamos a estar ingiriendo justamente ácido fólico de una manera adecuada. Entonces, justamente la cocción de la verdura no debe de hacer que ésta se encuentre de una manera blanda, sino las verduras pues deben de todavía con una consistencia sólida para que, bueno, pues tengamos finalmente ácido fólico funcional, porque ya saben, el ácido fólico termolar. El hígado es... Digo, hablando del hígado, es de origen de pollo. Es el único. No, en cualquier hígado de pollo, de res, en general de cualquier animal encuentran ácido fólico. No en la cantidad en la que existen los vegetales, pero bueno, pues es uno de los elementos de origen animal que puede contribuir al aporte de este nutriente. Cosa muy diferente pasa con la vitamina B12, en donde ahí sí los alimentos que la contienen son alimentos de origen animal predominantemente. Okay. Entonces, continuamos con los requerimientos diarios del adulto de este nutriente y pues corresponden a lo que ven ahí, 50 microgramos. Sin embargo, pueden ver ustedes que la ración dietética recomendada por día pues es mayor. Y es mayor porque finalmente, como el ácido fólico les comenté se encuentra en los alimentos como poliglutamato de ácido fólico, se requieren retirar las cadenas de ácido glutámico para que pueda ser absorbido. Y en ese proceso se pierde biodisponibilidad. Entonces la ración dietética recomendada diaria tiene que ser mayor al requerimiento diario para justamente amortizar esa pérdida que se está teniendo en la biodisponibilidad al retirarle las cadenas de ácido L-glutámico. Y así la ración dietética recomendada en los adultos es de 400 microgramos, en las mujeres en edad fértil para disminuir el riesgo de defectos en el cierre del tubo neural también es de 400 microgramos, en mujeres embarazadas o en etapa de lactancia pues incrementa en las embarazadas hasta 600, en etapa de lactancia 500 y en los niños y adolescentes es de 50 a 200 microgramos. La reserva de este nutriente es de 5 miligramos y su duración es poca en tiempo, 3 a 4 meses. Ahora, la absorción del ácido fólico es relativamente sencilla. Mientras que el hierro, recuerden que se absorbía en la primera porción del intestino delgado, el ácido fólico se absorbe en la segunda porción, es decir, en el yeyuno, a un pH neutro de 7.4. En su absorción intervienen
desconjugazas, que son enzimas que permiten que el ácido fólico de la dieta, que viene como poliglutamato, le sean retiradas las cadenas de ácido L-glutámico y se queden, así como en esta imagen, únicamente como monoglutamato de ácido fólico o monoglutamato reducido. Las dos enzimas que actúan en el intestino son la glutamato carboxipeptidasa y la poliglutamato hidroxilasa. Como ya les comenté, la forma en que se absorbe el ácido fólico es como monoglutamato, como esta ruedita que se encuentra aquí donde tengo el cursor. Hay receptores que pueden ayudar para un transporte activo con gasto de energía en el intestino. Sin embargo, estos receptores no son tan importantes porque la mayor parte del transporte es de tipo pasivo, sin gasto de energía, sin que ningún receptor medie el internamiento del ácido fólico al enterocito. Pero bueno, los receptores implicados en la absorción de ácido fólico, cuando se ocupan, que es las menos veces, pues son el transportador específico de folato reducido de tipo 1 y el transportador, y la proteína fijadora de folato. Del transportador específico de folato reducido hay dos tipos, hay el de tipo 1 y el de tipo 2. Ahora bien, ya que se encuentra en el interior del enterocito, el ácido fólico pasa de el borde luminal hacia la parte media y luego pues va a tener que pasar hasta la membrana vasolateral, que es la parte del enterocito que lo externaliza, que lo exterioriza, y entonces el ácido fólico va a ir de ahí a la circulación, ya sea sistémica o ya sea a la circulación enterohepática. En el interior del enterocito, el ácido fólico sufre dos reacciones bioquímicas mediadas por una enzima que se llama dihidrofolato reductasa. A eso me refiero con esas 4 siglas, así la abrevié. La dihidrofolato reductasa, a través de una primera reducción, lo convierte en dihidrofolato y a través de una segunda reducción lo convierte en tetrahidrofolato, que recuerden, es la forma más abundante y es la forma activa del ácido fólico. Como tetrahidrofolato, pero no nada más se le agrega, grupos H, sino también se le agregan grupos metilo. Entonces tenemos a la molécula como metil tetrahidrofolato antes de que se pueda exteriorizar del enterocito. Ahora, como metil tetrahidrofolato va a pasar a la circulación enterohepática o a la circulación sistémica. En la circulación sistémica, el metil tetrahidrofolato puede ir libre en una pequeña proporción de su cantidad total, unido a la albúmina predominantemente, o bien unido a la proteína fijadora del folato. La albúmina es la proteína transportadora de excelencia del metil tetrahidrofolato, que lo lleva a las células en donde tiene que ejercer su función. Cuando llega a la célula, una vez en la superficie, se tiene que fijar a receptores celulares, que son el transportador específico de folato reducido de tipo 1 y tipo 2, de nueva cuenta, y al receptor de folato de tipo 1 o alfa, o receptor de folato tipo 2 o beta, en la superficie de la célula. Ahí, por medio de un mecanismo de endocitosis, por vesículas recubiertas de clatrina, pues la membrana sufre ese proceso de vesiculación y entonces, el ácido fólico, como metil tetrahidrofolato, es captado al interior de la célula en donde tiene que ejercer su función. Ya que se encuentra en la célula, pues tiene que desmetilarse y se queda como tetrahidrofolato, como la forma activa y la forma más abundante. Ahora, ¿por qué es importante que se desmetile? Porque al quitarle los grupos metilo al metil tetrahidrofolato y quedarse como tetrahidrofolato, este tetrahidrofolato es susceptible, de nueva cuenta, de adherir a su molécula las cadenas de ácido L-glutámico, como cuando se encontraba en su forma originaria en los alimentos. Las cadenas de poliglutamato permiten que el ácido fólico se quede anclado a la célula que lo contiene y ya no permita su salida. De otra manera, pues lo vuelve funcional porque ya no permite que se escape de la célula.
siempre y cuando esté poliglutamizado. Mientras que no esté poliglutamizado y que se encuentre como metiltetrahidrofolato, esta molécula no es susceptible pues a que adhiera a las cadenas de ese ácido, y entonces el ácido fólico como metiltetrahidrofolato puede salir y entrar libremente de la célula, y entonces finalmente no va a ejercer ninguna función. Entonces, la forma funcional tiene que ser el tetrahidrofolato, que es capaz de poliglutamizarse. Como metiltetrahidrofolato únicamente se transporta del enterocito en la circulación sistémica o en la circulación enterohepática hasta la célula que lo va a ocupar. Ahora, ¿para qué sirve el ácido fólico? Hay muchas reacciones bioquímicas en donde interviene esta molécula. Ahí encuentran al menos 5 en esa tabla: conversión de serina a glicina y de forma inversa, síntesis de timidilato, catabolismo de la histidina, síntesis de metionina, síntesis de purina. Las dos más importantes las pongo en rojo: síntesis de timidilato y síntesis de metionina. La síntesis de timidilato es básica porque permite que haya la base nitrogenada timina. Es una de las 4 bases nitrogenadas que permite la síntesis de DNA. Si no hay timina, en lugar de incorporar timina a la cadena de DNA que se está tratando de formar, se incorporaría teóricamente uracilo. Y el uracilo es una base nitrogenada que lo contiene, no el DNA, sino el RNA. Cuando se incorpore hipotéticamente el uracilo en lugar de la timina en la cadena de DNA, el DNA lo va a detectar como anormal y las enzimas reparadoras van a destruir primero una y luego las 2 cadenas de DNA que se encuentran en recién formación. A lo que les quiero dar a entender es que si no hay ácido fólico, no va a haber timidilato, no va a existir timina, y entonces la síntesis de DNA va a tener anormalidades, va a sufrir un paro de la misma. Entonces, bueno, pues en lugar de sintetizar DNA, lo único que se va a poder sintetizar en la célula es RNA, y esto trae como consecuencia que, bueno, pues no haya material genético nuclear correcto que después comande la producción de otro tipo de elementos proteicos en la célula, y que morfológicamente esto se traduzca cuando ya veamos clínicamente en que haya una sincronía en la maduración entre el núcleo y el citoplasma. El núcleo, que debe de contener DNA, va a estar completamente inmaduro, y eso hasta por el microscopio se va a poder observar, mientras que el citoplasma, que es en donde residen esencialmente las proteínas comandadas por el RNA para su producción, pues ese va a encontrarse morfológicamente maduro. Entonces, bueno, pues esta es la parte más importante en la que interviene el ácido fólico en la síntesis del timidilato. Debemos de tener desoxiuridilato. El desoxiuridilato más el metiltetrahidrofolato se convierten posteriormente en dihidrofolato y en timidilato. El timidilato, bueno, pues es precursor de la timina. Otro punto importante del metabolismo del ácido fólico es la síntesis de metionina. La síntesis de metionina implica que un aminoácido que es tóxico, que es inclusive protrombogénico, cuando veamos el capítulo de trombofilias primarias y trombofilias secundarias, vamos a revisar justamente que la homocisteína es un aminoácido que produce trombos arteriales y venosos. La homocisteína, junto con el metiltetrahidrofolato, van a convertirse estas 2 moléculas en tetrahidrofolato, se le quitan los grupos metilo y a la homocisteína se le pasan los grupos metilo y se convierte en metionina. Y la metionina, bueno, pues es importante porque inclusive forma parte de los elementos que constituyen a pues la mielina en el sistema nervioso central. Ahora, aquí tenemos justamente la función más importante del ácido fólico, que corresponde a la intervención en la síntesis de timidilato. Aquí tenemos al desoxiuridil monofosfato y tenemos al dihidrofolato. Y entonces, bueno, el desoxiuridil monofosfato y el dihidrofolato se van a convertir posteriormente por medio de la timidilato sintetasa en desoxitimidil monofosfato, precursor del timidilato, precursor a su vez de la timina, y el dihidrofolato, bueno, pues en tetrahidrofolato. Aquí pongo la doble cadena, la doble hélice de DNA para recordar las 4 bases nitrogenadas,
de ellas es la timina. Ya les expliqué que si no hay timina, se incorporaría uracilo. Entonces, al incorporarse uracilo a la cadena de DNA en recién formación, esta cadena, por las enzimas reparadoras, tendría que destruirse porque no está incorporando correctamente la base que compete. Hasta aquí dejamos el metabolismo del ácido fólico y ahora vamos a entrar al metabolismo de la vitamina B12. ¿Hay alguna duda en ustedes, doctores? ¿O algún comentario? No, doctor. Bien, ahora, en cuanto a la vitamina B12, bajo la misma temática, su molécula está constituida de 3 elementos. Del grupo corrina, que es este que se encuentra en la parte superior, y a su vez está constituido de un átomo de cobalto en la porción central y 4 anillos pirrólicos hacia la porción periférica. Segundo, por el núcleo benzimidazólico o benzimidazol, y tercero, por el radical variable. El radical variable, dependiendo de cuál sea, es el nombre que se le va a dar a la molécula de cobalamina. Y así las dos formas activas en el ser humano son la adenosilcobalamina, que ha incorporado como radical variable al grupo adenosilo, y la metilcobalamina, que ha incorporado como radical variable al grupo metilo. La forma en como nosotros la vamos a encontrar que se vende en las farmacias y la que se aplica intramuscularmente, pues es como cianocobalamina, en donde el radical variable se llama cianida, y la cianocobalamina con ese radical variable es muy estable, por eso es la que se ocupa pues para poderla comercializar y aplicar al paciente. Cianocobalamina, radical variable, cianida. Las fuentes de la vitamina B12, como les había adelantado, son predominantemente de origen animal: carne, hígado, pescado, seres que ingieren bacterias que a su vez sintetizan cobalamina, como son los rumiantes y ostras, los lácteos también. Desde el punto de vista de satisfacer la ración dietética recomendada por día, los vegetales no contienen suficientes cantidades de cobalamina, a diferencia del ácido fólico. La cobalamina no es tampoco termolábil. En cuanto a los requerimientos diarios, dado que la reserva es de una duración mucho mayor que la del ácido fólico, pues es también en ese sentido mucho menor, la necesidad de que se tenga pues una ingesta de este nutriente. Y así la ración dietética recomendada para los adultos es de 2 microgramos, muy diferente a la ración dietética recomendada de 400 microgramos para el ácido fólico. En las mujeres embarazadas es de 2.6, al igual que las mujeres en etapa de lactancia, y en niños y adolescentes es de 0.4 a 1.8 microgramos. La reserva en cantidad es similar a la del ácido fólico, 2 a 5 miligramos, y la mitad de ella se encuentra a nivel hepático. La duración es muy diferente, 3 a 4 años, comparada contra la duración de la reserva del ácido fólico de 3 a 4 meses, y por eso es que justamente no se requiere de una gran ración dietética recomendada por día, porque la duración de la reserva es muy larga. La absorción de la vitamina B12 es una situación compleja, por lo cual la deficiencia de esta vitamina pues habitualmente depende de anormalidades absortivas que radican en alteraciones ya sea a nivel del estómago o en cualquiera de las partes del intestino delgado, específicamente y con mayor predominancia en la última porción, que es el ilion, que es el sitio finalmente en donde se va a absorber. La absorción de este nutriente se efectúa a un pH ácido de 5.4 y hay 3 proteínas transportadoras de la vitamina B12. La más importante es la transcobalamina 2 porque es la que permite que la vitamina B12 llegue a las células en donde va a tener su funcionamiento. La transcobalamina 1 también se llama aptocorrina o sustancia R. La transcobalamina 3 pues solamente se denomina así como transcobalamina 3. La única función de la transcobalamina 3 es no servir de nada, porque cuando la vitamina B12 se adhiere a la transcobalamina 3 se vuelve inútil porque no la va a liberar posteriormente a ningún lado. No es ni reserva ni tampoco es transportadora, entonces pues solamente sirve para captar pues, vitamina B2 y no donarla. La transcobalamina 1
sí es importante porque protege transitoriamente en el transcurso de su absorción cuando pasa la vitamina B12 a nivel del estómago. Ahorita la vamos a observar en otra pues parte de la diapositiva, que es lo que les estoy comentando. Hay 3 fases de la absorción de la vitamina B12. La primera es la fase gástrica, luego la fase duodeno y ayunal y finalmente el ilion y colon. La forma de absorción es que hay un complejo que en el intestino delgado distal, es decir, en el ilion, es el complejo cobalamina factor intrínseco que permite su unión de la vitamina B12 al receptor en el ilion. El receptor ahí sí es muy importante, a diferencia del ácido fólico en el que los receptores no jugaban un papel trascendental. Aquí sí el receptor se llama ubilina, el receptor está en esa tercera porción del intestino delgado y el transporte en el enterocito es dependiente de calcio. El receptor se llama ubilina. Aquí en esta parte de la diapositiva les hago una explicación un poco más detallada de cómo se lleva a cabo la absorción de la vitamina B12. La vitamina B12 va a estar unida a las proteínas de origen animal, como vemos en el punto número 1. Aquí tenemos a la cobalamina marcada en azul y a la P de proteína animal marcada en rosa. Ya que llega al estómago el alimento, la secreción gástrica, es decir, constituida de ácido clorhídrico y de pepsina, van a separar a las proteínas de origen animal y las retiran de la cobalamina. Se queda la cobalamina libre y la cobalamina libre en el punto 2 es captada rápidamente por la sustancia R, la que les decía que también se llama transcobalamina 1 o aptocorrina. Por eso esa proteína transportadora les adelanté que tiene su funcionamiento en el estómago porque protege a la cobalamina de su destrucción. La lleva de la mano y bueno, pues ya discurre este complejo de cobalamina y transcobalamina 1 hasta la primera porción del intestino delgado a nivel del duodeno. Ahí diferentes enzimas pancreáticas como son la quimotripsina, la tripsina y la elastasa van a separar a la sustancia R de la cobalamina y se queda en este punto 3 de nueva cuenta sola la cobalamina. Ya la transcobalamina 1 tiene recirculación enterohepática, no se destruye más que una pequeña proporción, pero entonces ahora la cobalamina que se queda de nueva cuenta sola, ¿cuál es el elemento protector que se le debe de unir para que pase todavía por los siguientes 7 metros del intestino delgado? Pues entonces llega aquí el factor intrínseco, que es este que se encuentra en un círculo rojo, factor intrínseco que es secretado por las células del fundus y del cardias del estómago. Y el factor intrínseco se une finalmente en el punto 4 a la cobalamina y lo lleva a la cobalamina de forma segura hasta la última porción del intestino delgado, es decir, hasta el ilion. Ahí en el ilion, el complejo, ya les había adelantado, cobalamina factor intrínseco, va a captarse por el receptor ubilina. El receptor ubilina tiene 460 kilodaltones y está constituido realmente de 3 subunidades diferentes. Estas 3 subunidades pues son las que le dan la funcionalidad. Si carece de alguna de ellas, pues no va a ser un receptor íntegro y bueno, pues es el que se encuentra en el ilion y permite que sea absorbido el complejo cobalamina factor intrínseco. Ya que se encuentra en el enterocito, el complejo de cobalamina factor intrínseco, de nueva cuenta, bueno, pues tiene que ser separada la cobalamina y la cobalamina, bueno, pues se va por su lado. Esta cobalamina se une a la transcobalamina 2, a la 1 otra vez, o a la 3, o bien, bueno, pues, y el factor intrínseco, perdón, bueno, pues en el enterocito se va después a la circulación enterohepática y se reutiliza para que no se desperdicie. Entonces ya tenemos a la cobalamina que se encuentra en el interior de nuestro intestino. Como pueden ver, hay muchas cosas que pueden fallar en la absorción de la vitamina B12 a nivel del estómago o a nivel de alguna de las 3 porciones, predominantemente en el ilion, del intestino delgado. Por eso, la mayor parte de deficiencia de esta vitamina se debe a deficiencias en la absorción. Que tengan ustedes un tumor del estómago,
que tengan un tratamiento crónico con inhibidores de bomba de protones que inhiban la secreción ácida del estómago, que tengan atrofia de las células del fundus y del cardias de este órgano, o bien que tengan alguna alteración a nivel del ilion, que padezcan de Whipple, que tengan anormalidades absortivas ahí, diarreas crónicas, enfermedad de Crohn, tumores, infiltración por linfoma del ilion, y entonces pues eso no permita que haya una integridad en los receptores que se van a encargar de absorber a la cobalamina. ¿Hasta aquí hay alguna duda, doctores? No, doctor. El primero dijo que era en el yeyuno, ¿verdad? Con el ácido fólico. El ácido fólico es yeyuno, la vitamina B12 es en el ilion, y recuerden que el hierro es a nivel del duodeno. Ahora, ¿qué pasa con con la vitamina B12 cuando se encuentra en el enterocito? Ya les había adelantado que el complejo factor intrínseco cobalamina tiene que ser eliminado y se va el factor intrínseco a la circulación enterohepática y la cobalamina se va por su parte, ya sea a la circulación también enterohepática o a la circulación sistémica. En la circulación sistémica, la membrana vasolateral del enterocito es la parte que lo exterioriza y permite que se vaya unido predominantemente a la transcobalamina 2, que es la transcobalamina por excelencia transportadora de la vitamina B12, o que vaya a unirse a la transcobalamina 1 o a la transcobalamina 3, aunque también, al igual que la transcobalamina 3, si es que se une en este punto a la transcobalamina 1, no va a ser muy útil. Entonces, bueno, pues quien realmente es la transportadora de la cobalamina funcional es transcobalamina 2. Ahora, cuando la vitamina B12 llega, la célula efectora va a pasar lo mismo que con el ácido fólico. Tiene que tener receptores celulares. Estos receptores son los receptores de la transcobalamina 2 o la membrana celular, y se forma, bueno, por mecanismo de endocitosis, mediado igual por vesículas recubiertas de clatrina, una vesícula que permite que la vitamina B12 llegue a la célula. Ya tenemos entonces el camino desde los alimentos hasta la célula, que es un poco más complejo en relación a, pues, a lo que se puede ver con el ácido fólico. Ahora, utilización de la vitamina B12. Están muy relacionadas tanto el ácido fólico como la vitamina B12, y justamente en esta última diapositiva de los metabolismos es que quiero que entiendan cuál es la asociación entre el ciclo del ácido fólico y el ciclo de la vitamina B12. Recuerden que, bueno, pues hay dos formas activas de la cobalamina, la que tiene al grupo metilo, que se llama metilcobalamina, y la que tiene al grupo adenosilo, que es la adenosilcobalamina. La metilcobalamina va a intervenir en la parte superior del cuadro como coenzima de esta metionina sintasa o metionina sintetasa. La adenosilcobalamina interviene en la parte inferior del cuadro a nivel de la mitocondria como coenzima de la metilmalonil coenzima A reductasa. Esta metilmalonil coenzima A reductasa interviene en el metabolismo energético porque permite la conversión del ácido metilmalónico en ácido succínico. Entonces, pues por una parte, cuando interviene la vitamina B12 como adenosilcobalamina, va a propiciar que haya suficiente energía desde la generación del ácido succínico a nivel de la mitocondria. Pero la segunda intervención de la vitamina B12 en las células es que funcione como coenzima de la metionina sintasa. ¿Para qué sirve la metionina sintasa o metionina sintetasa? Sirve para convertir el metilén tetrahidrofolato o metiltetrahidrofolato junto con la homocisteína en, por una parte, tetrahidrofolato y por otra parte, metionina. Recuerden que una de las funciones del ácido fólico es justamente la conversión de homocisteína a metionina.
y en ese inter convertirse el metiltetrahidrofolato en tetrahidrofolato. Recuerden lo que les comenté al principio de la sesión. La forma funcional del ácido fólico y la más abundante es el tetrahidrofolato, al cual se le han retirado los grupos metilo. ¿Y por qué es funcional? Porque el tetrahidrofolato es capaz de anclar a su molécula cadenas de ácido L-glutámico. Esas cadenas de ácido L-glutámico lo convierten en poliglutamato, y el poliglutamato se queda en donde está. Si estaba al interior de la célula, ahí se queda y ejerce su función. Mientras que tengan metiltetrahidrofolato, este ácido fólico no es funcional porque entra y sale libremente de la célula. Entonces, la vitamina B12 en conclusión es uno de los elementos que como coenzima permite que haya ácido fólico funcional. Ese es el punto de interacción entre el metabolismo del ácido fólico y el metabolismo de la vitamina B12. Pueden tener ustedes niveles apropiados de ácido fólico en su dieta, pero si no tienen además vitamina B12, su ácido fólico no es funcional, por lo cual van a tener ustedes un cuadro de anemia megaloblástica. Entonces, justamente la anemia megaloblástica que se debe a la deficiencia de cobalamina o de vitamina B12, en términos sencillos es causada por la deficiencia de ácido fólico funcional. Pueden tener su ácido fólico, ingerirlo, tomarlo en tabletas, pero mientras que no tengan B12, no se va a llevar a cabo la conversión de metiltetrahidrofolato en tetrahidrofolato, ni de homocisteína, secundariamente en metionina. Y entonces, por un lado van a tener anemia megaloblástica, por otro lado se va a acumular la homocisteína, y la homocisteína es un aminoácido protrombónico. Entonces, bueno, pues ese es el punto de convergencia entre el ácido fólico y la vitamina B12, y es por lo tanto que se tienen que estudiar juntos como generadores de una anemia que se llama anemia megaloblástica, que no solamente genera anemia, también hay deficiencia en algunas ocasiones de glóbulos blancos y de plaquetas. La otra parte de la funcionalidad de la vitamina B12 tiene que ver en la síntesis energética. Entonces, en esta porción, si no hay vitamina B12, no va a haber la conversión de ácido metilmalónico a ácido succínico, y entonces pues se va a quedar una gran cantidad de ácido succínico. Estos dos puntos son importantes a veces para el diagnóstico, porque tanto los niveles incrementados de homocisteína como de ácido succínico nos estarían indicando, si ambas cosas están incrementadas, que no hay vitamina B12, porque no puede, si no hay vitamina B12, pues no pueden convertirse la homocisteína en metionina y el ácido metilmalónico en ácido succínico. Y eso es importante para el clínico, a veces más allá de la determinación de los niveles de ácido fólico o de vitamina B12, para saber si realmente estamos en una frente a una anemia megaloblástica. ¿Hay alguna duda hasta esta diapositiva? No, doctor. No, doctor. Entonces, recuerden, si no hay vitamina B12, no hay ácido fólico funcional. Obviamente, si no tienen ácido fólico funcional, pues ya, ahí sí no hay ni cómo ayudarle a la persona, porque pues ahí sí habrá mucha vitamina B12, pero pues si no hay ácido fólico, que es el que directamente se vincula en la síntesis de timidilato y por lo tanto de timina, pues vamos a tener alteraciones en la producción de la doble hélice de DNA. Entramos a las anemias megaloblásticas. Las anemias megaloblásticas, pues, finalmente son entidades patológicas que se acompañan de 3 puntos básicos. Primero, hay que tener anemia. A veces hay leucopenia, a veces hay trombocitopenia, es decir, puede haber bicitopenia o puede haber pancitopenia, cuando las 3 células de la sangre se encuentran afectadas. El punto 2 es que van a encontrar ustedes a nivel de la sangre periférica alteraciones morfológicas en los neutrófilos y en los glóbulos rojos. Los neutrófilos se convierten en polisegmentados,
Polisegmentados quiere decir que tengan 5 o 6 segmentos. Esto no es normal. Deben de tener máximo 3 segmentos. Y en el caso de los eosinófilos, máximo 2 segmentos. Y a nivel de los glóbulos rojos hay macrobalocitos, es decir, hay una célula de mucho mayor tamaño, pero que tiene una morfología oval. Y como punto número 3, a nivel de la médula ósea van a encontrar ustedes anormalidades en la maduración. Les pongo aquí eritroblástica, pero es a nivel de las 3 líneas celulares. En la maduración eritroblástica ya les había adelantado, como no hay DNA, los núcleos van a estar inmaduros. Un núcleo inmaduro se representa así como un núcleo grande que tiene sus gránulos de cromatina gruesos, dispersos, no es una cromatina fina y todavía puede tener nucleolos. Y el citoplasma va a encontrarse con una maduración correcta. La maduración del citoplasma del precursor de la serie roja depende de la síntesis de hemoglobina. La síntesis de hemoglobina, que es comandada por el RNA, va a encontrarse íntegra, por lo tal, va a haber una sincronía madurativa, como les comenté, mientras que hay núcleos inmaduros, desde el punto de vista morfológico, los citoplasmas van a estar maduros y las células van a estar enormes, grandes, macrocitosis, pues hay un término diferente es macrocitosis y otro megaloblastosis, ahorita se los aclararé. Y como les había comentado, la deficiencia de ácido fólico pues se debe básicamente a alteraciones en la ingesta por la dieta, no tienen una dieta correcta, y la deficiencia de vitamina B12 se debe a defectos en la absorción a nivel del aparato digestivo. La fisiopatogenia de la anemia megaloblástica obedece a lo siguiente. Hay eritropoiesis y puedo decir hay hematopoiesis porque se afectan las 3 líneas celulares en menor o mayor grado. Hay hematopoiesis ineficaz debido a anormalidades en la síntesis de DNA, ya les había dicho. No va a haber timina y entonces pues no va a haber forma en que se sintetice correctamente el DNA y se va a fragmentar una, luego las 2 cadenas, y entonces cuando no hay una cantidad adecuada de DNA, la célula va a entrar en apoptosis. Entonces, bueno, pues van a tener ustedes médulas óseas que tienen muchísimos precursores, son médulas óseas hipercelulares. Pero bueno, pues las células sufren apoptosis, mueren antes de poder salir a la circulación, y en la circulación esto se traduce en anemia, en leucopenia y trombocitopenia. Causas de la deficiencia del ácido fólico predominantemente son defectos en la dieta, la desnutrición, los ancianitos que no tienen dentadura para poder, bueno, pues hacer buena masticación de los alimentos, la ingesta de cantidades frecuentes y abundantes de alcohol y de leche de cabra antagonizan la absorción de ácido fólico. La absorción alterada, bueno, pues tiene que ver con anormalidades intestinales que son múltiples. Puede haber alteraciones en las que pues hay anormalidades hereditarias que pueden producir por deficiencias de las conjugasas intestinales. Recuerden que las 2 conjugasas que intervenían en que, bueno, pues hubiera un cambio del ácido fólico poliglutamizado a ácido fólico monoglutámico, pues si no hay estas conjugasas, pues no se puede absorber el ácido fólico, y esto se acompaña obviamente de anormalidades a nivel del sistema nervioso central, síndrome atáxico atetóxico, convulsiones, retraso mental, pero son anormalidades poco frecuentes. El aumento de los requerimientos marcado por situaciones de la vida como el embarazo y la lactancia, en el caso de anemias hemolíticas crónicas como son las talasemias, porque una talasemia, aunque bueno, pues hablamos justamente que era un defecto en la producción de la hemoglobina de forma congénita, pues finalmente lo que traduce es que hay una sobrevida del eritrocito menor y que se destruye antes de tiempo. Entonces, cualquier proceso hemolítico crónico, ya sea talasemia, anemia hemolítica autoinmune, pues genera un incremento en el requerimiento de ácido fólico. También las dermatitis exfoliativas crónicas pueden inducir la pérdida del ácido fólico por la pérdida de
las células de la piel. Cuando utilizamos fármacos que inhiben a la dihidrofolato reductasa, como el trimetoprim, la pirimetamina, el metotrexate, bueno, pues son elementos que pueden inducir también anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico, igual la fenitoína y el ácido valproico. Hay otros defectos celulares, cuando no hay dihidrofolato reductasa, cuando no hay metiltetrahidrofolato reductasa, pues también no va a haber suficiencia en la cantidad de ácido fólico funcional. Muy diferentes son las causas que originan deficiencia de la vitamina B12 y ahí tienen que ver principalmente con absorción, trastornos gástricos como anemia perniciosa. La anemia perniciosa es que tengan ustedes atrofia de las células que producen el factor intrínseco. Si no hay factor intrínseco, pues la vitamina B12 que queda libre en la primera y la segunda porción del intestino delgado, pues es eliminada porque es muy lábil y se elimina y entonces ya no se va a absorber. También la gastritis, la clorhidria, ya les había comentado que si no hay ácido clorhídrico, no se puede separar de las proteínas de la dieta la vitamina B12. El síndrome de Sol-Inger-Ellison, la gastrectomía total o parcial, anormalidades intestinales, que hayan sufrido recepciones extensas de ilion, inflamación crónica de esa zona y leitis regional, pues, infiltración por cáncer del ilion, leucemia, linfomas, tuberculosis, enfermedad de Crohn, ileitis post, radioterapia, escure tropical o no tropical, inclusive las parasitosis por Giardia lamblia, por Strongyloides stercoralis, y por un parásito que no se encuentra en nuestro país, raro, el Diphyllobotrium latum, que parasita al pescado de países nórdicos, pues finalmente puede hacer que haya disminución en la absorción de la vitamina B2, en la insuficiencia pancreática crónica también, y hereditaria, eso es rarísimo, que la enfermedad de Imersul-Grasbeck es una enfermedad en la cual no hay jubilina, no hay receptor para la absorción de la vitamina B12 a nivel del ilio. Los vegetarianos estrictos, tarde o temprano, van a tener anormalidades en la vitamina B12. La reserva es muy larga, pero bueno, los vegetarianos estrictos, por eso hay que suplementarlos con vitamina B12 intramuscular y también inclusive con hierro intramuscular. Y bueno, pues hay alteraciones en transportes de efectos celulares, pero son menos frecuentes. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues las manifestaciones, independientemente de si la anemia es ocasionada por deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, pues van a encontrarse ustedes síndrome anémico, ocasionalmente hipoxia tisular. La hipoxia tisular es el indicador para transfundir sangre. La hipoxia tisular es cuando hay evidencia de que no ha llegado suficiente cantidad de oxígeno a algún órgano. Ejemplo, síncope, insuficiencia renal, falla cardíaca, estado confusional. Eso es lo que ha de indicar la transfusión de concentrados eritrocitarios y no los niveles de hemoglobina que tengan. Como la deficiencia de ácido fólico y o vitamina B12 se lleva a cabo de forma lenta, pues es raro que encuentren enfermos con hipoxia tisular. A la exploración física van a tener ustedes una combinación entre el tinte que da la anemia, que es palidez, y la ictericia. Ustedes se preguntarán por qué hay ictericia en la deficiencia de ácido fólico y o vitamina B2. Pues tienen el tinte amarillo limón, eso es clásico. Hay ictericia porque les había comentado que hay hematopoiesis ineficaz. Hay muchos precursores en la médula ósea, pero mueren antes de salir a la circulación periférica. Y entonces su muerte acelerada se traduce, por ejemplo, en la serie roja en la liberación de hemoglobina, la cual ya habíamos comentado, se tiene que convertir a bilirrubina indirecta, el hígado la tiene que convertir a bilirrubina directa, pero pues cuando hay un incremento que satura al proceso de glucuronidación a nivel hepático, pues hoy hay una acumulación de la bilirrubina indirecta. Y es por eso que el paciente con anemia megaloblástica va a tener incrementos en las bilirrubinas, predominantemente en la indirecta, y es por eso que justamente hay tinte ictérico. Puede haber además glossitis atrófica de Hunter, hiperpigmentación unguial, cambio en el color de cabello, signo de la bandera. Tienen ustedes un cabello de color habitual, café, y tienen también ahí áreas rubias o áreas descoloridas del cabello.
La esplenomegalia se da porque, bueno, pues algunos precursores se mueren de una forma temprana a nivel del vaso y como si fuera una anemia hemolítica, pues el vaso crece. Esto es tanto para deficiencia de folatos como de cobalamina. Pero hablando de la cobalamina, además de todo lo anterior, puede haber anormalidades neurológicas. Las anormalidades neurológicas pueden ser muy variadas. Se deben a la degeneración de las astas posteriores y las astas laterales de la médula. Esto es inducido por desmielinización. No hay una suficiente cantidad de mielina y por cicatrización, que es lo mismo a gliosis, que es lo mismo que gliosis, perdón. La desmielinización se da porque la metionina, que no había, recuerden que les comenté que la metionina es parte de sirve como precursor de la mielina. Entonces, si no hay metionina, porque no hay vitamina B12, recuerden que la metionina venía de la conversión de homocisteína a metionina propiamente dicha, y de metiltetrahidrofolato a tetrahidrofolato. Entonces, si no hay vitamina B12, no hay metionina, no hay suficiente producción de mielina. Entonces, la deficiencia de mielina hace que haya degeneración de las astas laterales y posteriores y que haya un sinnúmero de anormalidades neurológicas, alteraciones como parestesias, hipoestesias, sensación de hormigueo, incoordinación, incontinencia urinaria, fecal, inclusive hay demencia. La deficiencia de vitamina B12 es una de las causas reversibles de demencia. A esta demencia se le conoce con el nombre de demencia megaloblástica. Y entonces, bueno, pues llegamos finalmente a la diapositiva del diagnóstico. En la biometría hemática, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener anemia, leucopenia, trombocitopenia. Puede haber bicitopenia o pancitopenia. La anemia es macrocítica. No hay que confundir los términos de macrocitosis con el de megaloblastosis. La macrocitosis solamente se refiere al tamaño de los glóbulos rojos, medido en femtolitros. Macrocitosis leve es de 100 a 105, moderada de 106 a 115, intensa más de 116. Recuerden que los volúmenes globulares medios normales van de 80 a 100 femtolitros. Si hay microcitosis, las causas son diferentes, ya las habíamos visto. Si hay macrocitosis y hay anemia, pues una de las principales causas es la anemia megaloblástica. El término de megaloblastosis abarca más cosas. Dentro de la megaloblastosis se incluyen anemia macrocítica y esta se debe a deficiencia de ácido fólico y o vitamina B2. Entonces, la anemia megaloblástica es una anemia por deficiencia de cualquiera de estos dos nutrientes, pero justamente dentro de sus características abarca a la anemia macrocítica. Entonces, bueno, pues no lo confundan. Anemia megaloblástica es por deficiencia de folatos y B12. Macrocitosis únicamente se refiere al tamaño del glóbulo rojo. Si ustedes le contaran los reticulocitos, que ya hablamos que son los glóbulos rojos que acaban de salir de la médula ósea y que corresponde a la medida indirecta de medir producción, destrucción, pues como no hay material para producir glóbulos rojos, pues hay reticulocitopenia, menos de 0.5%. En el frotis de sangre periférica van a poder observar los macrovalocitos que ya les había comentado, que son glóbulos rojos de mayor tamaño de forma oval, y también pueden observar polisegmentación de los neutrófilos. ¿A qué me refiero con polisegmentación de los neutrófilos? A que haya más de 5% de los neutrófilos con 5 o más segmentos, o que haya más de 1% de los neutrófilos totales con 6 o más lóbulos dentro de su citoplasma. ¿Hay alguna duda hasta aquí, doctores? No, doctor. No, doctor. Son las 8 de la mañana, ¿podemos continuar para terminar o lo vemos el día lunes? Es que tenemos clase de otorrino, doctor. Bueno, entonces pues hasta aquí nos quedamos con anemias megaloblásticas. El día martes, bueno, pues continuaremos con lo que resta del diagnóstico y de la terapéutica. El fin de Está semana, bien, doctor, muchas gracias. subiré más Gracias, doctor. actividades del modo. Bueno, doctores, pues me despido de ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente, doctor. Gracias, Gracias, doctor. igualmente.